Hay alerta en Rusia y en Estados Unidos. La guerra que ha estallado entre Armenia y Azerbaiyán se podría convertir en una bola de fuego que arrastre a todos. Vladimir Putin y Donald Trump se unen en un comunicado para exigir un alto al fuego ya. Turquía e Israel desafían con armas e Irán lanza una advertencia militar. Esto pasa muy cerca de aquí, en la frontera. Se escuchan ya los disparos e incluso ya han caído pedazos de cohete. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona en alerta roja, detrás de la razón. Esto es una pequeña muestra de lo que está sufriendo la población en la nueva guerra. Este es el vídeo que Azerbaiyán acaba de lanzar, y aunque es de color, se muestra su poder real militar. Así, el ejército de Azerbaiyán ataca zonas bajo control armenio. Dice que ha conquistado varias ciudades y destruido arsenal militar armenio. Azerbaiyán también denuncia ataques contra su segunda ciudad más grande, Ganya. Reporta 31 civiles muertos y 154 heridos, pero no revela bajas militares. Los armenios dicen que miles de soldados azeríes, 145 drones, 16 helicópteros, 17 aviones, cientos de tanques de Azerbaiyán han sido destruidos. Acusan a Azerbaiyán de bombardear una catedral histórica en Nagorno-Karabaj, aunque los azeríes lo rechazan y dicen que es Armenia la que ataca lugares religiosos musulmanes. Armenia acusa a Turquía de derribar uno de sus cazas rusos Sukhoi Su-25. Las autoridades de Nagorno-Karabaj reportan 350 militares muertos. La mitad de la población ha huido. Este es un dron de Azerbaiyán. Armenia afirma que lo ha derribado. Azerbaiyán ataca la región de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj se defiende y contraataca. Armenia defiende a Nagorno-Karabaj. Nota: Nagorno-Karabaj es territorio de Azerbaiyán, pero está controlado por armenios separatistas desde 1991, cuando proclamaron su independencia y se llegó a un acuerdo. Hoy Azerbaiyán quiere que se salgan de ahí. Armenia apoya a los separatistas de Nagorno-Karabaj. Armenia acusa a Turquía de haber encendido la llama de la guerra. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı. En medio del caos, proyectiles de mortero han caído dentro de Irán. Irán pone en alerta a sus tropas y amenaza con responder a cualquier agresión, sobre todo para que no entren terroristas. Irán apoya la integridad de Azerbaiyán. Dice que Armenia debe retirar sus tropas. همه باید واقعیت رو قبول کنن، همه باید حقوق ملت‌ها رو قبول کنن، همه باید تمامیت ارضی رو احترام بگذارن و همه بدونن Paren esto ya, pide el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Llama a un alto el fuego inmediato. Estados Unidos, Rusia y Francia se unen en un comunicado para condenar el derramamiento de sangre y exigen paz y diálogo. Muy grave la situación. Muchas gracias a Shadi Elizadeh, quien hoy está como investigadora, y al periodista en jefe, Keivan Mosainín, Hamideh Fallah, ya en la coordinación internacional, y a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y nunca me cansaré de agradecerle al número uno, quienes
usted. Sin usted, pues no somos nada. Esta noche están dos de los más grandes que nos van a explicar. No puede haber una explicación de una guerra si no se le sigue el rastro económico, y de eso sabe muy bien, olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, los militares pues casi no pueden hacer nada. Maestría en la Universidad de La Haya. Gracias por estar aquí, Francisco Javier. Profesor de vocación e investigador de convicción, pero más aún, inteligencia de pasión, experto en inteligencia militar y letrado en la ciencia política. Sabe cómo se mueven los hilos en el mundo. Lajos Asdí, bienvenido. Lajos, antes de hablar de las causas y la estructura del conflicto, vamos hacia el destino, al destino militar y las movidas estratégicas y los peligros, por lo que pues te pido que me expliques esto, porque lo que más importa pues es la vida de cientos de miles, y el problema es que la cifra de muertos y heridos está subiendo y que muchos civiles abandonan también sus casas y hay sangre. Las cosas se están tomando o se están tornando muy feas. Por favor, Lajos, dime para dónde se está dirigiendo la brújula. Bueno, la cosa es como han mencionado ustedes, el conflicto en Nagorno-Karabaj es una cosa que trasciende desde el fin de la Unión Soviética. La guerra empezó en 1988 entre armenios y azeris, cuando todavía había Unión Soviética, y creo que se llegó finalmente a un cese al fuego en 1994, pero no se llegó a resolver el conflicto, y más cuando Armenia, pues, o los armenios pues en Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj, que es una población de mayoría armenia dentro de la República de Azerbaiyán. Ahora, hay que entender que una de las razones del conflicto, aparte ya de la larga enemistad entre turcos musulmanes y armenios cristianos, pues está cómo fue distribuida la división territorial bajo la Unión Soviética de esos países, parte en ese entonces de la Unión Soviética y antes parte del Imperio Otomano. Azerbaiyán pues es turca de lengua, pero es musulmana chiita porque llegó a ser parte de Persia hasta que la Rusia zarista se lo quitó. Entonces Armenia también llegó a ser parte de Persia, lo mismo, la Rusia zarista, el Imperio Ruso, se lo quitó a Persia y vivían como parte pues del Imperio Ruso. Entonces viene la caída de la Rusia zarista, está la Primera Guerra Mundial. Los turcos habían cometido pues el genocidio contra la población armenia a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Creo que el periodo es 1914, 1916 más o menos, o se habla también de 1912, por los nacionalistas jóvenes turcos, pues cometieron una masacre. El gobierno turco no lo reconoce así, pero la nación armenia sí, y otros países del mundo lo han reconocido. Entre 1 a 2 millones de armenios pues fueron masacrados por los turcos otomanos. Pero había caído ya, pues digamos que la monarquía turca, si no me equivoco, para 1920 estaba la República Turca con Mustafa Kemal, alias y apodado Atatürk, padre de la nación turca, el fundador, como digo, la República Turca. Llegó a ocurrir en Azerbaiyán, que ya estaba bajo control, si no me equivoco, bolchevique, pero en todo caso había sido, como dije, antes de esa masacre de 1920 en Nagorno-Karabaj del Imperio zarista, pues se reabrieron las heridas, los conflictos internos, digamos, dentro de lo que fue el Imperio Ruso, y se reportó, se dice, Azerbaiyán creo que lo niega, en la ciudad de Shusha, que está en Nagorno-Karabaj, en esta región ahora en disputa, entre el 22 de marzo y 26 de marzo de 1920, se reporta que hasta 30.000 armenios fueron masacrados por la población azerí dentro de Nagorno-Karabaj. Obviamente, como se sabe, Armenia y Azerbaiyán quedaron como parte de la Unión Soviética, y el líder soviético, Stalin, Joseph Yugasvili, alias Stalin, el hombre de acero, georgiano, por cierto, vecino de Armenia y de Azerbaiyán, siguió una política de divide y vencerás. ¿Y en qué consistía? Que al crear las repúblicas socialistas soviéticas como la de Armenia y la de Azerbaiyán, pues dejaba territorio
de otras naciones o nacionalidades dentro de esas repúblicas para crear y promover conflicto interétnico, dirían hoy en día, y que sea Moscú y el Partido Comunista de la Unión Soviética el que sea el árbitro y ponga fin a esos conflictos. O sea que había una política deliberada de crear conflictos que se mantendría la paz y el orden por el Partido Comunista, por el liderato soviético. Y así Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, en vez de dárselo a la República Socialista Soviética de Armenia, se lo dieron a la de Azerbaiyán, pero eso sí, había un enclave azerbaiyano, de población azerí, Najicheván, que ahora sí pertenece a la República de Azerbaiyán, que quedó entre sándwich, entre Armenia al noreste y Turquía al suroeste. Eso, pues, porque uno diría, ¿y por qué no se lo dieron a Armenia? Bueno, porque era de población azerí ya. Entonces, ¿por qué no hicieron lo mismo con Nagorno-Karabaj? Entonces, lo mismo con Georgia. Abjasia se la dieron a Georgia, Osetia del Sur a Georgia, crearon esos conflictos que desembocaron en la guerra del 2008. Así que estamos viendo rezagos de un conflicto nacional que incluso es de siglos de antigüedad, porque Armenia había ocupado pues una gran parte de lo que ahora es Turquía, incluyendo el actual Azerbaiyán, antes de ser ocupada, por ejemplo, por Persia. Y entonces, pues, claro, una nación antigua, cristiana, viene entonces el conflicto religioso entre Islam versus cristianismo, y pues ahí tienen este resultado, es el último round, como decir, de esta historia. Bien. Y para terminar, podría ser que Turquía y quizá Estados Unidos, pero es mi especulación, hayan activado este conflicto para distraer la atención de Rusia involucrada contra Estados Unidos y Turquía en Siria y en Libia. Bien. Pues el problema, que bien lo explicas, ya lo explicaste todo, y ahora vamos a hablar del presente, y esto muy interesante, ¿no? ¿Por qué Rusia no le devolvió el territorio a Irán, si se lo quitó a Irán? Fíjate nada más. Bueno, a ver, Francisco Javier, las fuerzas están todas encontradas entre sí, Francia contra Azerbaiyán, Turquía contra Francia, Rusia apoya a Armenia, pero comercialmente le tiene muchos activos e intereses en Azerbaiyán. Estados Unidos igual se tiende a Armenia, pero hay grandes corporaciones en Azerbaiyán. Israel envía armas a Azerbaiyán, Irán apoya la integridad de Azerbaiyán, Francia insulta a Azerbaiyán, a Turquía. Háblame de este nudo y de los grandes peligros que ya se están cumpliendo porque hay sangre, por favor. Buenas tardes, Lajos, buenas tardes, Roberto, buenas tardes, audiencia. Muy rápido, una apreciación muy rápida, felicitar a Lajos porque de casta le viene al galgo, es decir, de madre historiadora le tiene que venir a él también su magnífica explicación y su sapiencia de historiador. Solo precisar una cosa, que los asesinatos denominados como genocidio por el profesor Larkin del genocidio armenio ya empezaron con el sultán Abdülhamid II en el final ya del sultanato otomano, y fue reforzado con los jóvenes turcos que hicieron la república, como bien has dicho. Es decir, ese término de genocidio nació además en un primer lugar aplicado al genocidio armenio. Entonces, lo que querría, a lo que me pregunta Roberto, la Turquía de Erdogan, aparte de la pandemia y el descontrol, como muchos países está sufriendo, tiene un deterioro económico terrible. Es decir, ha tenido y tiene dos contracciones económicas, un riesgo de una crisis de balanza de pagos por la caída de la lira turca en un 25% este año, y una dependencia de Ankara de las importaciones de gas de Azerbaiyán de un incremento de un 23% este año, un incremento de un gasto de defensa turco de un 16%, alrededor de 7.000 millones, un incremento, por lo tanto, de un 90% en una década de como Erdogan, en sus sueños primero de un pacto árabe-musulmán, de hacer una umma moderna bajo liderazgo turco, ha fracasado, y ha fracasado con los enfrentamientos con los otros miembros de la Liga Árabe. Ahora quiere resucitar el panturquismo y, algo tan más peligroso aún, el panturanismo. Como bien ha dicho Lajos, lo que se está buscando es debilitar a Rusia, porque hoy estamos viendo también la otra intento de revolución de color en Kirguistán. Ahora, esta guerra que está enfrentando a azeríes, provocada desde julio y reforzada en septiembre por azeríes, contra no solamente Nagorno-Karabaj,
sino contra Armenia. Lo que no se tiene que caer y no pueden permitir las naciones es, ya llevamos 75.000 huidos o desplazados, no se puede permitir un nuevo genocidio armenio y un nuevo genocidio de población armenia mayoritaria, y que tiene la obligación por derecho internacional Azerbaiyán de hacer un referéndum de autodeterminación, porque así lo tiene pactado, a pesar que de facto, de jure, por eso que ha dicho mi compañero, desde la época de Stalin, desgraciadamente Nagorno-Karabaj pertenece jurídicamente, aunque con la obligación de hacer ese referéndum, porque la mayoría, el 90 y tantos % de la población es armenia y de religión cristiana ortodoxa. Por lo tanto, aquí está, por una parte, los KKR intentando otra vez más este fondo fiduciario trustee de inversiones que tiene en campos de petróleo, en los oleoductos de Azerbaiyán, que van desde Bakú, Tbilisi hasta Turquía, que por cierto no están tocando para nada los armenios, pero es que también los rusos tienen un problema, porque Gazprom, Lukoil, Transneft están en Bakú y son empresas, y bueno, y si por si fuera poco, es que hay población armenia y población azerí en Rusia, viviendo en Rusia. Cuando hoy en la televisión, una televisión rusa, he escuchado a Vladimir Putin hablar diciendo que se pare la tragedia, que es un horror, va a haber reuniones en Moscú por una parte de los representantes armenios, y van a ir a Ginebra una parte de representación azerí. No se van a juntar azeríes y los armenios en Ginebra. Unos van a ir a Moscú el lunes y mañana creo que es la reunión en Ginebra. Pero está claro que este intento va directamente a torpedear otra vez más a la Federación Rusa. Bien, gracias. Háblame de lo militar ahora y del gran peligro de una gran conflagración, o si no hay. Me llamó mucho la atención que Estados Unidos y Rusia se unan para en un comunicado conjunto exigir ya paz, y vayamos con los armenios en el mundo, Lajos. Hay muchísimos más que los que viven en Armenia. Creo que en Armenia viven 3 y los que están fuera son 11, y muchos conforman círculos muy poderosos en el Congreso de Estados Unidos y en Moscú. De hecho, la mayoría de armenios está en Rusia y después Estados Unidos y Francia. Incluso, tanto en Rusia y en Estados Unidos ya hay armenios y anuncios de armenios que están diciendo: no importa perder la vida, pero quiero ir ya y unirme al ejército para defender a los armenios. ¿Qué riesgos trae esto y cómo está todo anudado? Porque Turquía insulta a Francia, Francia insulta a Azerbaiyán, Turquía es parte de la OTAN. ¿Cómo lo va a resolver Vladimir Putin y Trump, por favor? Bueno, bastante complicado es. Claro, ya los azerbaiyanos han dicho que sirios iban a Armenia a luchar por Nagorno-Karabaj, pero no eran sirios, digamos que árabes, son armenios residentes en Siria, que han ido pues a ayudar a sus connacionales, ¿no?, de la nación armenia. Y bueno, hemos visto como en guerras anteriores, como la de la crisis de Kosovo, pues había albaneses de Kosovo, creo, que venían, no sé si era del Canadá, de otras partes, o en el conflicto de Ucrania el 2014, que venían de otras partes de Norteamérica, Ucrania también, a unirse a la lucha con sus compatriotas de origen nacional, ¿no? Quizá no de ciudadanía, pero sí por la nación, pues sean ucranianos, sean albaneses. O sea que no es la primera vez que se ha visto eso. También sabemos, complica la cosa, el que Turquía se ha reportado, ha estado enviando a sirios, árabes sirios, que eran de estos grupos pues radicales suníes, que yo pues he llamado terroristas, que los turcos han promovido como frente al Nusra de Al-Qaeda, por ejemplo, en Siria, en la región de Idlib, que todavía están allí. Pero estos parece que han sido contratados y pagados, bien pagados por los turcos, lo que aumenta el gasto, ¿no?, que ha referido el compañero, ¿no?, gastos militares, pues tendrán que pagarle a estos individuos pues, que están luchando en Azerbaiyán contra los armenios. Y entonces, claro, eso pues también aumenta el espectro de que no es solamente una lucha entre naciones, la nación armenia y la nación azerí,
pero también el espectro de una guerra religiosa, cristianismo versus islam, más si estos elementos radicales se inyectan, pues digamos que en el conflicto, los que los turcos envían. Y claro, la posibilidad de un conflicto mayor, bueno, es interesante ver cómo hay esta declaración conjunta de Trump y Putin, a pesar de que hay tantos puntos encontrados. Y estoy pensando, por ejemplo, hemos mencionado, y el compañero mencionó también muy bien, la crisis de Kirguistán, y no olvidemos Bielorrusia, que eso también, pues el tema de que se ha dicho de que la OTAN, Lituania, Estonia, Polonia estarían pues apoyando y están apoyando a la líder opositora bielorrusa, y Moscú apoya a Lukashenko, y para complicar la cosa, Lukashenko parece que ha estado enviando cohetes de artillería a Azerbaiyán contra los armenios que son apoyados por Rusia, o sea que, y los turcos acaban de utilizar, han sido acusados de utilizar el radar de control de tiro del sistema antimisil y antiaéreo S-400, ¿no? Que Rusia le ha vendido a Turquía, manzana de la discordia de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho que no permitirá a Turquía participar en el programa del caza invisible al radar F-35, pues ahora acusan a Turquía de haber iluminado con su radar a cazas griegos F-16 que volvían de maniobras conjuntas navales en Chipre de navíos de guerra chipriotas, griegos, franceses e italianos, que a los turcos no les gusta. Ahí tienes... Sí, está tremendo lo que dices. Te tengo que cortar porque ya nos vamos y le queda un minuto a Francisco. Francisco, ¿esto cómo se resolverá? ¿Será la tumba de Erdogan o Irán además alerta de que podría ser, si no se para, una guerra civil, y esto entonces se prolongaría para siempre? Rápido, nos vamos. Estoy pensando en que otro buen vasallo como fue Saddam Hussein de la OTAN terminó como terminó, y Erdogan en este caso está provocando una guerra cara. Bueno, está Qatar pagando, también está la poderosa CIA estadounidense y este grupo de KKR, el de Henry Gravis, que están donando fondos porque tienen que salvar intereses, porque no nos confundamos. Muchas veces se visten de conflictos religiosos o de conflictos nacionales o de etnias lo que son pura y exclusivamente intereses económicos, y otros por detrás manejan los hilos, y los hilos son los oleoductos de petróleo y de gas, es decir, gas y petróleo que tiene Azerbaiyán, gas y petróleo que quieren concurrir contra los intereses rusos y contra los y hay un actor maligno en este caso, que es un títere que está jugando, que es Erdogan, metiéndose en múltiples conflictos cuando está la situación de la economía turca como está. Pero eso sí, casi todos los dictadores en la historia lanzan a sus pueblos a la guerra cuando la situación económica está mal, necesitan poner el foco fuera. Gracias, gracias. Ahí en Bakú, en Azerbaiyán, están las dos principales petroleras de Estados Unidos y de Rusia en el mundo. Gracias a los dos, buenas noches. Un abrazo, Layos, un abrazo, Francisco. Las fichas se están moviendo pues muy rápido, si me pueden poner la cámara para acá. Las fichas se están moviendo muy rápido, sobre todo las fichas militares en la región. De hecho, se acaba de revelar que Estados Unidos ha hecho una lista con la que podría atacar 80 ciudades de Irak para desarticular a grupos militares. Un político iraquí alerta de esta situación. Desde Washington, Donald Trump informa que para Navidad todas las tropas de Estados Unidos en Afganistán podrían estar ya en casa. ¿Será porque se viene una guerra o qué hay detrás de todo esto? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.